Realmente, con todo lo que habíamos estado pasando, pues no habíamos podido juntarnos, pero le agradecemos al Señor que nos permita estar juntas nuevamente. Amén, hermanas. Y bueno, vamos a comenzar, mis hermanas. El tema que me corresponde a mí el día de hoy compartirles lo he titulado Una mujer renovada. Y vamos, por favor, hermanas, rápidamente al libro de Lucas. Vamos a nuestro texto base, que es el que estamos estudiando el día de hoy. Lucas 7:36. Y vamos a leerlo para entrar en el contexto de lo que vamos a estar viendo. Y dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. En este pasaje de la Escritura, hermanas, sin duda, vemos una muestra de las muchas veces que el Señor mostró su misericordia y que derramó su amor sobre los pecadores, en este caso, una mujer. Y es importante resaltar, hermanas, varios aspectos de este pasaje, ya que al nosotras ser esa misma pecadora, no siempre nos sentimos así. La conferencia de este año la hemos titulado Mujeres a los pies del Maestro. Pero la pregunta más bien que tendríamos que figurar en esta noche sería: ¿quiénes pueden venir a los pies del Maestro? ¿O por qué venir a los pies del Maestro? ¿Para qué hacerlo? En este tiempo en el que estamos aquí, hermanas, me gustaría realmente pedirles que pudiéramos examinarnos, pero muy conscientemente, de una manera en la que nosotras podamos realmente, hermanas, confrontarnos a nosotras mismas en este tiempo que vamos a tener. Que podamos sentirnos también como esta mujer perdonada, pero no solo eso, sino lo más importante y lo más evidente que vemos, que esta mujer estaba llena de agradecimiento por la salvación que fue otorgada por nuestro Señor Jesucristo. Algunas de las cosas que hace un momento escuchábamos, hermanos, las vamos a rectificar de una manera más profunda, porque este pasaje de la Escritura realmente tiene bastante profundidad. Entonces, yo quiero pedirles, hermanas, que en este tiempo que vamos a estar aquí, conscientemente podamos examinar nuestra vida y podamos realmente confrontarnos a nosotras mismas. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude con eso. Amén. Cierren sus ojos, hermanas. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Señor, quiero rogarte que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra el entendimiento para que podamos reconocer lo que tú nos quieres decir en esta noche, Señor. Que ya has estado hablando, Señor, por medio de mi hermana Carolina, y que ahora también, Señor, queremos recibir de parte tuya.
Queremos que nos ayudes, Señor, para que podamos conocerte, mi Dios, y que podamos ser como esta mujer, Señor, que nos ha dado testimonio de quién eres tú. En el nombre de Jesús te pido que nos abras el entendimiento a mis hermanas y a mí y que nos concedas tu gracia para poder escuchar lo que tú tienes para nosotras. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, mis hermanas, muchas pruebas de la veracidad de la fe cristiana pueden ser recopiladas, ya sea por la ciencia, la historia, la filosofía o hasta la profecía cumplida, como lo que nosotros tenemos aquí en la Escritura. Pero otra manera también de evidenciar la fe cristiana es el testimonio de las vidas transformadas de las personas que han sido redimidas. Amén. Entre ellas están nuestras propias vidas. En las Escrituras vemos varios ejemplos acerca de esto y vamos a conocer algunos, a recordar algunos más bien. Uno de ellos muy resaltante es el que conocemos por medio de la Escritura acerca del apóstol Pablo, que al principio conocemos como Saulo, que era un hombre fariseo, celoso. Él mismo se describe a sí mismo como alguien que cumplía la ley al pie de la letra, que era irreprochable. Era un hombre bastante celoso, fariseo de fariseos, pero sobre todo era perseguidor de la iglesia, porque él pensaba que así podía agradar a Dios. Recordarán ustedes la escena, hermanas, en las que el apóstol y seguidor de nuestro Señor Jesucristo, Esteban, que fue el primer mártir, fue muerto a pedradas a causa de que él dio la orden precisamente de que lo apedrearan. Y fueron sus ropas de él puestas sobre los pies del que en aquel entonces fuera Saulo. Pero vemos, hermanas, una gran transformación, profunda transformación, cuando Saulo ahora se convierte en Pablo y se convierte en el primer, digamos que es el que más contenido dejó en la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino que él, hermanas, fue uno de los misioneros más importantes que tuvimos en la historia de la iglesia, ya que él llevó la palabra de Dios a muchas ciudades. Y vemos una persona completamente transformada, era alguien nuevo, alguien completamente diferente e irreconocible. ¿Qué tal las vidas también transformadas de los creyentes en la ciudad de Corintios? Ahorita estamos estudiando esas cartas, hermanas, y ellos también dieron un poderoso testimonio de que el Señor puede transformar y renovar la mente corrompida, porque como lo estamos viendo, era una ciudad que estaba bastante pervertida. Otra muestra y testimonio de esto lo vemos en 1 de Pedro 4, 3 al 4, cuando el apóstol Pedro, mis hermanas, describe el impactante testimonio de la vida de los creyentes en los incrédulos y dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Yo espero que al escuchar esto, hermana, podamos identificarnos nosotras también como ellos mismos. ¿Qué decir también, hermanas, del odiado recaudador de impuestos Mateo, que mostró su cambio y fue obvio para todos aquellos que estuvieron en la comida que le ofreció nuestro Señor Jesús? O más asombroso aún, una transformación total de Zaqueo, el que era el jefe de los publicanos y el que supervisaba a varios recaudadores, entre ellos este mismo Mateo que acabamos de mencionar. Por lo tanto, Zaqueo era uno de los más despreciables para la sociedad, hermanas. Pero cuando Jesús pasó por la ciudad de Jericó, Zaqueo se convirtió en otra persona, ¿lo recuerdan? E incluso cuando Jesús le habla y le dice que va a posar en su casa, Zaqueo le dice que le devolverá 4 veces a aquellos a los que hubiera defraudado. Eso era parte de una ley. Fue muy evidente el cambio de Zaqueo. ¿Qué decir, hermanas, de la mujer samaritana que llevó a muchas personas de su aldea a creer en Jesús? Otra transformación igualmente milagrosa e impactante fue también la del endemoniado gadareno. Un hombre que andaba desnudo y trastornado de la mente se convirtió
en un misionero en su sano juicio. Al ver este pasaje que acabamos de leer, hermanas, a simple vista, pensaríamos que el enfoque principal es la vida transformada de esta mujer. Pero en realidad, o no obstante, lo que queremos ver es que ella es un elemento de la historia que vamos a estudiar, que se enfoca principalmente en la evangelización que el Señor le hace a un fariseo. Ya nuestra hermana Caro nos explicó un poco a detalle quiénes eran ellos, ¿verdad? Su comportamiento sobre todo. Jesús la utilizó a ella, hermanas, como un testimonio para el fariseo y para todos aquellos los que estaban en su casa de él. Él les dio el testimonio de que el evangelio es la verdad y que tiene el poder para cambiar y transformar las vidas. Irónicamente, a su vez, Jesús demuestra, hermanas, su poder para perdonar pecados y transformar las vidas usando a la misma clase de personas que los fariseos despreciaban. Y vaya que los despreciaban. Siendo estos, hermanas, los fariseos, los peores pecadores posibles que pudieran haber, porque ellos, al estar llenos de orgullo y de soberbia, no podían recibir la redención de Dios y por lo tanto no pueden recibir la salvación. Solamente, hermanas, un corazón arrepentido y dolido de verdad por causa de su pecado es el que realmente puede recibir esta salvación, como el de esta mujer que estamos viendo. Un corazón que está en la posición correcta, hermanas, reconoce que necesita un Salvador y por lo tanto puede recibir esa salvación gratuita que nos ofrece nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros empezamos a ver este texto, no pensamos y vemos la prueba tan grande de amor que esta mujer pudo haber hecho, pero sí se dan cuenta que va mucho más allá, vamos empezando a ver que va mucho más allá de solamente haber venido a los pies del Maestro. Es importante resaltar también, mis hermanas, que este fariseo, así como todos los demás, no tenían ningún interés personal con nuestro Señor Jesucristo. Él y en aquel entonces los fariseos ya habían determinado en su corazón que Jesús era un blasfemo, que él no era más que el hijo del carpintero. Pero ellos habían determinado también en su corazón que cómo era posible que él se atribuyera el derecho para perdonar pecados si solo le pertenecía a Dios. Eso era algo que a ellos les chocaba mucho en su mente. Por eso siempre buscaban acusarlo o tenderle una trampa. Los fariseos, mis hermanas, nunca tendrían una relación con un blasfemo. Así que el motivo de la invitación a su casa de Simón era simplemente para reunir pruebas para poder acusarlo delante de los demás. Como en muchas ocasiones lo vemos, que incluso nuestro Señor Jesucristo siempre les decía, ¿por qué me tentáis? Porque ellos siempre estaban buscando que Jesús cayera en un error, lo cual iba a ser imposible. Jesús, desde luego, mis hermanas, él sabía y estaba muy consciente del motivo que este hombre tuvo para invitarlo. Antes, al igual que ahora, invitar a alguien a tu casa era señal de amistad y de honra, al igual que ahora también lo seguimos haciendo. Pero Jesús sabía que este fariseo era un hipócrita y que sus intenciones eran perversas hacia él. Mas, sin embargo, Jesús respondió, mis hermanas, cortésmente y expuso a este perdido pecador el testimonio de cómo el evangelio salva y transforma. En aquel entonces, hermanas, no era raro invitar a un rabí visitante a una comida en el día de reposo. Y lo que sucedía es que las puertas de la casa se quedaban abiertas para que los que no habían sido invitados pudieran escuchar el diálogo. Esta historia, hermanas, gira alrededor de la mujer pecadora y el fariseo que se creía justo. Lucas 7:37, vamos para allá, ahí mismo estamos. Y dice así: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume.
Esta mujer, hermanas, de la cual se habla en este pasaje, era conocida como una pecadora. Y vamos a hablar mucho acerca del contexto histórico para poder comprender a fondo este pasaje. Cuando alguien denominaba así en aquel entonces a una persona, realmente estaban tratando de decir otra cosa. El término que se utilizaba para la gente como ella era si es un pecador o es una pecadora, pero en realidad lo usaban los fariseos los etiquetaban a los demás de una manera para que fueran los más despreciados de la sociedad. Y con mucha seguridad, hermanas, puedo decirles que esta mujer era una prostituta adúltera que vivía evidentemente en su pecaminosidad. Ella no tenía ningún reparo y lo hacía delante de toda la sociedad. Por eso es que los fariseos la reconocieron cuando ella se tira a los pies del Señor. Y por eso dicen, si fuera profeta, sabría quién es la que le toca, que es pecadora, que lo que quiso tratar de decir Simón fue es una prostituta, una adúltera. Ahora, al saber esta mujer que Jesús estaba a la mesa con el fariseo, mis hermanas, y teniendo la certeza, ella estaba segura que la iban a dejar entrar a la casa, porque se dejaban abiertas, era una tradición que ellos tenían, ella fue allá con un plan específico, y era el de llevar su frasco, que era hecho de alabastro. Si se dan cuenta que la escritura nos deja ver ciertos detalles, que era un frasco de alabastro, y esto nos lo deja saber porque esto era hecho de un mármol muy costoso, y eso indicaba que su contenido también era muy costoso. Ahora, lo que la mujer realmente deseaba hacer, hermanas, era ungir la cabeza de Jesús. Por eso dice que buscaba postrarse de él, ponerse detrás de él. Entonces ella lo que quería era ungir la cabeza de nuestro Señor Jesús con el perfume, en lugar de utilizar el aceite de oliva, que era el más barato y el que se utilizaba para estos propósitos, era el más común. Cuando ella se pone detrás de Jesús, hermanas, es evidente que los demás no pudieron identificarla cuando entró. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente ella entró de noche, tal vez el banquete se dio en la tarde y no la pudieron reconocer. Porque si así hubiese sido, seguramente el fariseo la hubiera corrido completamente de su casa, porque jamás hubiera podido permitir que una pecadora manchara su hogar, que por causa de ella se contaminara la pureza de su casa. Recordemos que todo lo que ellos hacían era muy externo. Entonces, esta mujer viene, el banquete seguramente se daba en la noche, a la luz de las velas, cuando era difícil reconocerla, entra y empieza a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras ella buscaba la manera de poder ungir a nuestro Señor, algo sucede, hermanas. Algo pasa con esta mujer, que también pienso nos ha pasado a nosotras. Algo pasa con esta persona, hermanas, que viene con un plan específico de venir a ungir la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, pero ella es abrumada por una emoción que la hace arrojarse a los pies de Jesús. Y al ella hacer esto, todos se dieron cuenta de quién era. Y dice el pasaje que comenzó a regar con lágrimas los pies del Señor. Y esta palabra que se usó aquí, hermanas, en el griego es brecho, que significa llover. Y fue como si las compuertas del llanto, mis hermanas, se abrieron y las lágrimas bañaron los pies de Jesús, como en una lluvia ligera. Y mientras ella estaba ahí, se dio cuenta de que su anfitrión no había lavado sus pies. Pero ella estaba ahí y los enjugaba con sus cabellos. Ahora, como mencionó nuestra hermana Caro, en esa cultura, hermanas, era muy común llegar y lavar los pies de nuestros invitados, pero el que hacía esta función, hermanas, o esta función en sí era muy denigrante, era muy humillante, no era algo de honra para la persona que lo hacía. Realmente
lo hacían los esclavos de más baja categoría. Pero eso, mis hermanas, no fue lo más escandaloso en ese momento. Para ellos, el hecho de que esta mujer estuviera lavando los pies de Jesús se quedó corto, con la acción de que ella se soltara el cabello para lavar los pies de Jesús. Hacer esto en público, hermanas, en aquel entonces se consideraba muy indecente y hasta inmoral. Hoy día, por supuesto, estamos en otro lugar, pero hoy día, mis hermanas, para nosotras las mujeres, nuestro cabello es la gloria de la mujer. Nos gusta traerlo arregladito, nos gusta traerlo largo, pero sobre todo nos gusta que nos vean el cabello, ¿cierto? Nos gusta que nos vean, es algo que es femenino para nosotras. Bueno, en aquel entonces, hermanas, era lo más inmoral y lo más indecente que una mujer podía hacer. Soltarse el cabello en público era muy mal visto por la sociedad judía. Era causa de vergüenza, de humillación hacia el marido de esa mujer. Sin embargo, ella, hermanas, abrumada por la emoción que sentía, no le importó la vergüenza. No le importó la vergüenza que podía enfrentar. Y después de terminar de enjugarlos, la mujer le besaba los pies. Y la palabra que se usó fue catafileo, que significa besar y hace referencia a besar con afecto. El que la mujer, hermanas, le besara los pies a Jesús fue un acto sorprendente de afecto hacia él. Esta, hermanas, fue una asombrosa expresión de honra dada a nuestro Señor Jesucristo en medio de aquellos que solo buscaban deshonrarlo. Es interesante, hermanas, ver cómo esta mujer vino a buscar al Señor. Pero aquí hay algo importante que tenemos que resaltar. En el principio les hacía yo la pregunta y decía que hoy deberíamos de preguntarnos quiénes pueden venir a los pies del Maestro. ¿Para qué vendría yo a los pies del Maestro? ¿Por qué tendría que hacerlo? Fíjense bien. Esta mujer no le dio vergüenza, no reparó, hermanas, en que pudieran haberla sacado y apedreado, y ella vamos a decir de una manera figurada, se desnuda delante de todos, dejando ver que el Maestro había perdonado sus pecados. Para ese momento los fariseos ya realmente estaban impresionados de que una prostituta viniera, tocara los pies de Jesús, que era el rabí, y que no solamente los tocara, sino que los lavara, los enjugara, soltara su cabello y los enjugara. Eso fue una escena bastante sorprendente. Cuando nosotros la leemos a simple vista decimos, ay, qué bonito, la mujer que era pecadora pues le lavó los pies a Jesús, qué linda. Pero en realidad, hermanas, esto está bien profundo. Y está tan profundo porque tú y yo somos esa mujer. Exactamente somos esa mujer. Y nosotros no tomamos a la ligera la salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesús. Amén. Sino que la tomamos con la misma importancia que esta mujer la tomó. Es importante, hermanas, que nosotras podamos preguntarnos, ¿quién puede venir a los pies del Maestro? Yo les pregunto en esta noche, ¿podemos nosotras venir a los pies del Maestro? O más bien, ¿han ustedes venido ya a los pies del Maestro? ¿Sí? ¿Pueden decir amén? Amén. Pero solo aquellas, ¿cuál es la condición para poder venir a los pies del Maestro? ¿Quién me puede responder cuál es la condición para poder venir a los pies del Maestro de acuerdo a lo que hemos estado estudiando en esta noche, hermanas? Tener necesidad, tener fe, ¿qué más? Venir arrepentidas, hermanas. Venir arrepentidas, tener fe, porque solamente aquellos que tienen un corazón arrepentido, Dios produce fe en ellos y pueden venir al Señor. Pero miren, son aquellas las que pueden venir y ser justificadas por Cristo, según Efesios 1:13. Vamos por favor a Efesios 1:13. Sus respuestas han sido correctas, hermanas. Ya estoy como el fariseo. Justamente han respondido, hermanas. Vamos a Efesios 1:3. 1:3.
Y vamos a leer este pasaje, porque aquí vamos a tener una respuesta muy importante, hermanas, muy importante y que debemos de considerar. ¿Ya estará ahí? Dice así: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor. Voy a volver a leer el 4. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. ¿Cómo debe verse una vida transformada y renovada, hermanas? Según lo que estamos viendo, exactamente como la de la mujer pecadora, llena de agradecimiento, llena de obras de gratitud. Esto no es de nosotros, hermanas. Esto no es de nosotros. Nuestra vida pasada nunca nos hubiera permitido acercarnos al Señor si no nos hubiera sido dado por Él. Por eso es que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto, muy importante. En el versículo 4 dice: Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Y esto, hermanas, es realmente, es que no puedo encontrar una palabra para poderlo expresar, pero es que esto es maravilloso. Es algo, hermanas, que realmente deberíamos de valorar, que realmente deberíamos de contener en un tesoro, pero preciadísimo. Que no haya tesoro más grande en nuestras vidas que fuera este. Porque estamos hablando, hermanas, de que el Dios Todopoderoso, desde antes de la fundación del mundo, ya nos había elegido a cada una de las que estamos aquí para ser su pueblo, santo, sin falta delante de Él. Eso, hermanas, es un privilegio. Pero es un privilegio, de verdad es un privilegio que el ser humano no tenemos una idea de qué tan grande es esto. Es magnífico. Ahora, una vida transformada, hermanas, y renovada es exactamente lo que vemos en esta mujer pecadora, en esta mujer. Pero ella viene llena de obras de gratitud, ¿cierto? ¿Cómo podemos saber que venía llena de obras de gratitud? Aquí viene lo interesante del pasaje de Lucas. La mujer viene a Cristo, hermanas, no buscando ya el perdón de sus pecados. Ella ya había sido perdonada con anterioridad. La Biblia no nos deja registro de en qué momento el Señor la perdonó, pero sí nos deja ver que esta mujer ya había sido perdonada, porque cuando fue a la casa del fariseo, mis hermanas, llevaba un frasco de alabastro para ungirlo, para mostrar su agradecimiento, porque ella sabía que había sido perdonada de todas sus iniquidades. Estamos hablando, hermanas, de una mujer que evidentemente ante los ojos de la sociedad era de lo peor, de lo peor. Estamos hablando de una mujer, hermanas, que era señalada, criticada, despreciada. Una mujer que por eso le daba lo mismo. Cuando vemos ese pasaje de la Escritura que dice que el que es santo santifíquese más y el que está sucio pues quédese así, dice. Porque esta mujer, hermanas, ella estaba sucia. ¿Qué más le daba? ¿Qué opinión podía tener la gente de ella? Si ella misma decía, pues soy una prostituta, soy una adúltera, ¿qué más me pueden decir? Yo me voy a seguir ensuciando. Pero cuando viene el Señor Jesús y lava todos sus pecados, hermanas, esta mujer es renovada, es transformada y viene a mostrar su fe, que la hace evidente por medio de una obra que fue venir, exponer su vida delante de todos aquellos que estaban ahí y decir sin hablar que ella ya había sido perdonada por nuestro Señor Jesucristo, que el Señor ya la había justificado, que había mostrado su fe abiertamente, así como antes mostraba su pecado abiertamente, ahora estaba mostrando, mis hermanas, la fe
que contenía ya ella en su vida. Ahora, esto es de lo que habla Santiago 2:14 cuando habla acerca de que la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo fe, hermanas, tengo que mostrarla, ¿cierto? Dice Santiago que la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que para ganarme la salvación tengo que hacer obras? No, que tú haces las obras porque ya eres una mujer que ha sido salva. Por eso lo haces, no al revés. Y hay una obra maestra de parte de nuestro Señor Jesucristo que nos muestra nuestras vidas, hermanas, cuando somos transformadas. ¿Quién puede venir a los pies de Jesús? Solo aquel realmente que es llamado por Él. Cuando el Señor dice que Él es, hermanas, el buen pastor, cuando se refiere como la puerta, cuando dice mis ovejas oyen mi voz y vienen. Las que no son ovejas del Señor no pueden venir, hermanas, no les es dado por parte del Padre. ¿Quiénes son? Pues no lo sabemos, por eso debemos predicar el evangelio sin procurar si es o no es, y tal vez será, como que parece que sí, como que parece que no, no. Predicarlo porque las ovejas del Señor van a oír su voz y van a venir a Él. Amén. Es evidente, hermanas, que para nosotras poder mostrar una vida transformada, nuestras obras nos van a evidenciar. Nuestras obras nos van a evidenciar. No va a haber otra cosa, hermanas, que pueda hablar más de nosotras que nuestras obras, porque nosotros somos lo que hacemos, no lo que decimos. Podemos decir que somos cristianas en teoría, pero en la práctica nos portamos como unas viles mundanas. Pero en teoría decimos que somos cristianas. Pero a la hora de sopesar nuestra fe, nos damos cuenta de que no es así. Entonces, por eso en el principio yo les decía que les ruego que podamos de verdad, hermanas, examinar nuestras vidas, examinar nuestro corazón, si realmente hemos sido salvas o si solamente hemos sido despertadas y nos sentimos muy bien en este ambiente cristiano, pero mi vida no ha dado frutos de ningún tipo. Mi arrepentimiento no ha dado frutos de que yo verdaderamente soy salva. Las obras, hermanas, son la evidencia de que somos hijas de Dios. No al contrario. A veces es complicado cuando nosotros queremos presentarle el evangelio a una persona porque lo primero que siempre dicen es: yo soy bueno, no hago nada, yo ayudo a mis papás. Siempre. Yo ayudo a mis papás, yo dono dinero a una causa X y yo soy buena persona. Obras por delante. Entonces le explicamos que no hay ni uno bueno, ¿verdad? Ni uno bueno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que todos hemos sido necios. Y el Señor va alumbrando el entendimiento de esa persona, hermanas. Y entonces, si es su oveja, va a escuchar su voz y va a reaccionar y se va a arrepentir y va a buscar del Señor. Y si no lo es, pues simplemente nos van a despedir y hasta ahí se acabó. Pero fíjense bien, hay una obra, hermanas, de la cual me quiero concentrar hoy, porque hay muchos ejemplos que yo pudiera decirles. Si somos salvas, podríamos hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? O aquello, lo otro, shalala y shalala. Pero hay una principal que la palabra de Dios nos enseña y que es la que hoy quiero que nos concentremos. Hemos aprendido que esta mujer pecadora somos tú y yo. Amén. Tal vez no fuimos prostitutas en nuestra vida pasada, pero hemos sido de lo peor, hermanas, de lo peorcito. A mí no me da vergüenza decirlo, honestamente. Hace mucho tiempo, cuando yo realmente me convertí al Señor, siempre desde niña he conocido al Señor, pero realmente creo que no había entendido quién era Él o qué tan grande era su obra. Y algunos de mis compañeros que están en México, amigos míos queridos de la escuela, me decían: ¿qué te pasó? ¿Ya se te olvidó cómo eras? Y yo les decía: nunca en mi vida voy a poder olvidar quién era. Y gloria a Dios por eso, porque me acuerdo quién era. Y digo, no, o sea, ay.
Ay, Señor, eres bueno y misericordioso. Grandemente, de verdad. Y a veces cuando yo cuento esto, algunas personas piensan que era así de lo peor, peor, peor. Sí, hermanas, piénsenlo. De lo peor, de lo peor, de lo peor. Y le doy gloria a Dios porque me rescató. Esta mujer, hermanas, no titubeó de decir, pues es que soy la prostituta. No, ella no le importó. ¿Saben cuál es el problema? Hace un momento la hermana Carolina mencionaba y decía, el problema del fariseo y de nosotras también es el orgullo. Cuando nosotras fallamos, hermanas, no nos gusta reconocer que fallamos. No nos gusta. No nos gusta que la gente sepa que somos de lo peor. No nos gusta que sepan. No nos gusta que sepan que somos bien tremendas. Pero el problema no es que no nos gusta, o sea, a todas no nos gusta, a mí tampoco no me gusta que sepan, pero pues yo sola me quemo. ¿Cómo le hago? Es que ¿cómo le haces? ¿Cómo vas a fingir que eres una cosa si eres la otra? Pues no podemos, ¿verdad que no? Pero lo importante no es, hermanas, que la gente se dé cuenta de cómo somos. Lo importante es que reconozcamos y que haya un cambio en nuestra vida y que podamos glorificar al Señor. Ese es el punto. Que esa vergüenza, fíjate bien, esa vergüenza que esa mujer sentía por su pecado, la llevó a ser salva y la llevó a glorificar al Señor. Entonces, también nosotras deberíamos de ser iguales. Y muchas veces queremos aparentar algo que no somos, sobre todo en la iglesia, que es el lugar donde más queremos parecer las más buenas de todo el planeta Tierra. Pero no lo somos. A lo mejor un 15%, 20, 30, algunas 80, no sé. Pero nunca, hermanas, nunca decimos delante de las hermanas cuando a lo mejor alguien nos dice, alguien tiene que dar un testimonio. Y todos pensamos en cosas muy maravillosas, ¿verdad? El Señor sanó a fulano, no, pues a mí me rescató de esto, me evitó un accidente, cosas así, ¿no? Pero nadie nunca dice, hermanas, ¿saben qué? Yo quiero darle gracias a Dios porque yo era bien chismosa, pero mentirosa. Miren, yo era una mujer que le gustaba siempre estar, eran, como dice la palabra de Dios en Proverbios, como bocadillos suaves a mi paladar el chisme. Es más, llegaba el lunes, después del servicio, el domingo, y ahí estaba yo ya hablándole a las hermanas. ¿Te fijaste que esto, que el otro, que aquello? Me encantaba, hermanas. Pero ¿saben qué? El Señor me ha ayudado a cambiar. Jamás hemos escuchado un testimonio así, o hay alguien que haya escuchado un testimonio así. ¿Saben por qué? Porque nos importa mucho qué van a decir los demás de nosotros. Y no nos importa glorificar a Cristo por medio de mi vergüenza. No nos importa decir, bueno, si yo digo esto, entonces las hermanas se van a dar cuenta de que Dios es grande y que puede transformar y que puede cambiar y que puede limpiar y que puede quitar esa lengua perversa para hacer una lengua de escribista, como dice el salmista. No, porque pues luego me van a ver a decir, la chismosa. Pero era, ya no es. El punto es que era, hermanas. Esta mujer era una prostituta, pero ya no lo fue. Cuando vino y se arrepintió de todo su corazón, el Señor la salvó y dejó de ser lo que era antes y todas las cosas fueron nuevas, como lo dice el libro de Romanos. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto trabajo a nosotras glorificar al Señor con nuestra vergüenza? Porque somos orgullosas. Porque no estamos dispuestas a sufrir el oprobio que Cristo sí sufrió y Él sí de veras sin culpa. Pero nosotras, no, mi reputación ante todo. Es que pues, ¿qué van a decir de mí si yo canto en la alabanza? O soy la maestra de la clase de los niños. O soy, no sé, tantas cosas que hay. ¿Qué van a decir de mí? ¿Sabes qué van a decir de ti? Que eres igual de pecadora que mi hermana. Que todas ustedes que están aquí presentes, somos iguales, hermanas. No hay diferencia entre tú y yo, no hay diferencia. Todas hemos sido redimidas por la sangre de Cristo porque lo necesitábamos, porque estábamos perdidas sin Él,
Porque si no hubiese sido porque el Señor nos alumbra con el evangelio, estaríamos no sé en dónde, ni cómo viviríamos. No hay diferencia, hermanas. No hay jactancia. No tiene por qué haber jactancia entre nosotras de decir, no, yo soy mejor que la hermana, yo soy más espiritual. Si fueras espiritual, ni siquiera lo dirías. Hay cosas, hermanas, que debemos aprender de esta mujer. Por eso les decía, a simple vista cuando lo leemos siempre decimos, uy, qué suave la mujer. Ay, Señor, yo hubiera lavado tus pies también con ese perfume. Es más, yo hubiera traído un mármol más caro todavía. Sí, Señor. Pero la verdad, hermanas, es que somos hipócritas. Y no tomamos en serio el evangelio. No tomamos en serio la posición que tenemos. El Señor nos ha llamado a ser santas, a apartarnos del mundo. Hay un atributo en el que hoy vamos a hablar, antes de que se me acabe el tiempo, y es la obra más evidente, hermanas, de que nosotros somos hijas de Dios. Vamos por favor a 1 de Juan 3:10 y vamos a ver cómo se debe ver una vida renovada, cómo se debe ver una vida transformada. Y una de las características más importantes para mi gusto que la iglesia debe mostrar, y según lo que la palabra de Dios nos enseña también. 1 de Juan 3:10. ¿Ya están ahí? Bueno, dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Este texto, hermanas, realmente nos muestra si estamos en el evangelio, si somos cristianos o no. No hay más. No hay más. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí puede surgir una pregunta y decir, bueno, pero si seguimos pecando, ¿entonces todos somos del diablo? No. Dice que nosotros que hemos nacido de Dios, hermanos, la simiente de Dios permanece en nosotros. Tenemos la garantía, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, que nos está santificando progresivamente. A mí la verdad sí me gustaría mucho que cuando hemos conocido del Señor, pues hubiéramos sido transformados así gloriosamente. Sería maravilloso, pero no es así. En su plan de redención de nuestro Dios, de santificación, más bien, el Señor no lo dispuso así. Dispuso que la redención para nosotros iba a ser por medio del evangelio, predicado por medio del evangelio, y que después vendría la santificación. Un lavado constante, por decirlo de alguna manera. Pero no nos deleitamos, hermanas, en nuestro pecado. Por eso, cuando hay alguien que es chismosa, que de verdad ama el chisme, que desde siempre le ha gustado el chisme, ¿ok? Que así, feroz,
No así como de, ay, ¿qué crees que pasó? Ok, y ya no, porque hay veces que algunas pláticas van así, bueno, pues ya lo dejaste morir. No, estoy hablando de verdad de gente que de verdad le gusta. O sea, hay una cosa de la carne que es fea. Y por eso, hermanas, es que el Espíritu de Dios está redarguyendo y diciendo, es que tú no puedes ser así. Ah, no, ¿por qué? Porque tú eres nacida de Dios. Y Dios es santo. Y cuando tú hablas chismes, ensucias tus ropas. Y no solamente tus ropas, estás ensuciando a tus hermanas. Esto es simple, pero difícil a la vez. Nosotras no practicamos el pecado, no nos deleitamos en el pecado, no nos gusta ya fallarle a nuestro Dios. Cada vez que nosotros cometemos un error o cometemos una falta, hermanas, hay algo en nuestro corazón que se duele y dices, otra vez te volví a fallar, Señor, perdóname. Hay algo en el corazón que viene y te dice, ay, ya no quiero hacer esto. Y el Señor nos ha dado el poder para vencer esto, hermanas, pero no somos constantes. Necesitamos ser constantes para vencer al mundo, para vencer al pecado que está en nosotros. Va a haber algunas cosas, hermanas, con las que nos vamos a morir. Eso es una realidad. Puede ser duda, puede ser alguna cosa de la carne muy presente. Es verdad, hermanas, nos vamos a morir así, porque vivimos en este cuerpo corrupto. Pero eso no quiere decir que vamos a hacer, bueno, pues como nos vamos a morir así, pues entonces, ya que tiene, pum. No. Porque deseamos agradar al que nos salvó, deseamos limpiarnos para Él, deseamos de verdad, hermanas, ser como Él es, limpio, santo, recto. Así queremos también ser nosotras. Entonces, el punto principal aquí dice que el que no ama a su hermano no es de Dios. Y tú puedes decir, no, yo sí amo a todos mis hermanos, los amo mucho. A todas las hermanas las amo mucho yo. Sí, hermana, sí, no, es que las hermanas son bien chidas. Pues no, o sea, no me llevo con todas así que tú digas que pipiris, pero yo las amo a todas. Y entonces ahí es donde a veces decimos, bueno, ¿y con esta hermana? No, es que, híjole. Bueno, ella es la excepción. Ella es la excepción. ¿Qué pues? Pues no que amabas a todas las hermanas. No, es que esa hermana, es que tú no la conoces. No, pues no necesito conocerla. Aquí dice que el que no ama a su hermano no es de Dios. Y amar no quiere decir que tengas que tener una relación de amistad o de a fuerzas tenemos que ser súper amigos. No, hermanas. Amar es soportar a esa fastidiosa hermana. Amar, hermana, es soportar a esa hermana que la sientes como una piedra en el zapato. Eso es amar. Es verla como Cristo la ve, como Cristo te ve a ti también. Porque ella es fastidiosa para ti, pero ¿qué crees? Yo soy fastidiosa tal vez para muchas. Y tú también. ¿Qué pasó? ¿Estamos en la misma, va? En la misma. Queremos juzgar y queremos decir, pero se te olvida que tú estás en la misma posición. El que no ama a su hermano no es de Dios. Simple y sencillamente, no lo digo yo, lo dice nuestro Padre aquí en su palabra. Una vida, hermanas, renovada y transformada debe mostrar el amor de Dios para con sus hermanos de todas las maneras posibles. Y por eso dice la Escritura, soportándonos los unos a los otros, porque sabemos que hay personas que somos fastidiosas y que somos de carácter horrible y que no sé, Dios es bueno, pero pues nos pone para afilarnos. Denle gracias a Dios por esas hermanas porque son las que pulen nuestro carácter y muestran lo que hay en mí, no en ella, en mí. Ese es el punto importante. Primera de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento. Fíjense bien, nuevamente, primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado nuevamente. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En esto sabemos, ¿qué es eso? En que amamos a nuestros hermanos. Amar es un verbo, hermanas, es una acción, no es un sentimiento, no es un sentimiento. Y la manera más clara de verlo es en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, dando su vida el justo por los injustos. Esa es la manera más evidente de ver el amor en acción. Es la manera más evidente. Es un mandamiento, hermanas, no es una sugerencia, es un mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. ¿Cómo podríamos nosotras, hermanas, hablar acerca del amor de Dios si cuando la gente nos ve o nos escucha? A mí me ha pasado, hermanas, yo no sé, a lo mejor a ustedes también. A mí me ha pasado que a veces he ido a alguna tiendita o algo y escucho la conversación, no es que sea chismosa, no es que sea chismosa, pero escucho la conversación de otros. Pero luego escucho así que alguien viene hablando, es que luego hablan y con el speaker. O sea, es tremendo eso, pero bueno, vienen a la tienda y están hablando así y son mujeres, hermanas, que dicen que son cristianas. Es horrible, en serio. No sé si en su mentecita no se dan cuenta que al estar criticando a otros en un lugar donde no los conoce nadie, están avergonzando el evangelio, hermanas. Que los incrédulos, cuando están escuchando que esa persona está hable y dice cosas, que si el pastor, que la hermana, que si esto, que si el otro, que si aquello, ay, sí, bla, 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 bla. Y en speaker, o sea, tú te das cuenta de toda la conversación. No sé por qué en su mente no, mejor le dicen, ahorita te hablo, porque aquí hay pájaros en el alambre, ahorita te hablo. No, ahí mismo. Y tú dices, ay, híjole, señora, cállese, no haga eso. De por sí, hermanas, de por sí, el corazón del ser humano se resiste a venir a Cristo y luego escuchan a alguien que se la pasa criticando y hablando mal de… ¿Cómo? Es ilógico. No concuerda lo que decimos con lo que hacemos. No concuerda. Y delante de los incrédulos. Y 1000 veces hemos escuchado eso. Y lo hemos escuchado aquí de nuestros pastores, otros predicadores. Para ser como esa que dice que es cristiana, mejor no. Está feo eso. Está feo. Esta conferencia, hermanas, realmente el propósito es que nos examinemos en dónde estamos. Examínense, dice el apóstol Pablo. Examínense si están en la fe. ¿O en dónde están? ¿En un club social? ¿Dónde? Porque hoy día las iglesias casi se han puesto como eso, como un club social. Ay, si no hay eventos, no me gusta. No, es que ahí predican muy fuerte. ¿Y cómo es predicar suave así? No entiendo a qué se refieren con predicar fuerte. Si esto nos confronta, hermanas, es Dios el que nos está hablando y nos está reprochando y nos está diciendo, ¿cómo es que dices que me amas si aborreces a tu hermano? Es Dios, no lo estoy diciendo yo. ¿Ustedes lo están leyendo en sus Biblias o no? ¿O yo traigo que trae la del mormón o qué? No, lo estamos viendo, hermanas, aquí. El Señor nos está demandando que nos amemos los unos a los otros, que nos soportemos las unas a las otras. Ser mujer, hermanas, no es fácil, pero es más llevadero y más soportable cuando el Espíritu de Dios nos domina y nos lleva a cumplir la verdad de Dios y sus mandamientos. Es difícil, hermanas.
Es difícil. Ustedes se dan cuenta, los varones no son tan complicados como nosotras. Ellos rápido. Y nosotras 1000 caminos para llegar. Yo soy así, 1000 caminos para terminar la conversación. Pobre, el marido me oía así de, y yo, no me estás escuchando. Ya, todo bien, bye, duérmete. Y ellos, ¿qué color? Gris, azul, gris, punto. Ok, está bien. Es que mira, el gris se puede ver así, pero me gusta el rojo. Y luego, somos complicadas. Somos complicadas. Pero la única cosa importante aquí es que todas tenemos el mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Eso es lo importante, hermanas. Primera de Juan 4:7, vamos para allá. Y fíjense lo que dice aquí. Amados, nuevamente, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo? A ver, espérense. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros. Vuelvo y repito, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El apóstol Juan aquí está poniendo el estándar más alto. Él está diciendo, si Dios nos ha amado así con todo, también nosotros debemos amarnos así, con todo. El 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él. Esta es la evidencia de que somos hijas de Dios, hermanas. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, y pongan mucha atención en esto, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Punto. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La pregunta de esta noche, hermana, sería: ¿estamos o no estamos en la fe? Yo sé, hermanas, que nosotras podemos pasar por situaciones bien complicadas y que de hecho nosotras hemos pasado por situaciones bien complicadas como iglesia. Y puede ser muy difícil para algunas el poder amar a gente que ha lastimado nuestros corazones. Pero la pregunta sería, ¿y qué, tú no lastimas a nadie? ¿Tú sí eres perfecta? No, hermana, pero pues no inventes, ya ves lo que… No importa, no importa. Estás aquí sentada, por la gracia del Señor estamos aquí en este lugar sentadas. Hay cosas, hermanas, que no queremos pasar por alto y que no queremos perdonar la ofensa, pero entonces no somos de Dios. No, pero es que nos hicieron, sí, nos hicieron mucho daño. ¿Y qué? ¿Tú no le haces daño a otra gente? Y antes de venir a Cristo, ¿cómo éramos?
peores que ahora, obviamente. ¿Acaso no sería, hermanos, hermanas, mostrar una evidente obra de que hemos nacido de nuevo, perdonando a los que nos han ofendido, así como el Señor nos perdonó a nosotras? Y dejar de estarnos… Es molesto. Y tú dices cuando ves estas cosas, oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué rollo? Es increíble. Es increíble que con nuestro testimonio miserable pensamos que vamos a poder convencer a la gente, hermanas, de que el amor de Dios transforma vidas. Jamás, jamás. El Señor hoy demanda una respuesta de ti y de mí. Y la respuesta es, ¿eres del Señor o eres del diablo? Si dices que amas a Dios, pero tus obras muestran que aborreces a tus hermanos, no es verdad. No es verdad. Sabemos perfectamente, hermanas, y hemos estudiado que el amor no es pasarnos todo. El amor reprende. Dice Hebreos que al que Dios ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota, hermanas. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas, cada una de las que estamos aquí hemos recibido algún azote de parte del Señor. Y son dolorosos, pero son para su gloria. A veces nuestro corazón podrido y engañoso, como dice Isaías, nos hace pensar que nosotras estamos muy bien juzgando, así como estoy juzgando. Y no. Porque si Dios nos juzgara como nosotros juzgamos, hermanas, no, pues ya no existiéramos, ya no estuviéramos aquí en la tierra. Nunca, hermanas, nunca dejen que su corazón las engañe, al punto de creer que estás en la fe odiando a tus hermanos. Eso no es un cristiano verdadero. La obra que esa mujer hizo, hermanas, postrarse a los pies del Maestro por haber recibido la salvación y el perdón de sus pecados, fue la evidente obra de que el Señor la había salvado. Si los hermanos de la alabanza me van acompañando, por favor. Isaías 1:4 dice, para ir terminando, hermanas: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así está nuestro corazón, hermanas. Y si nosotras no venimos a que el Señor limpie nuestras heridas, suavice con aceite, créanme que pues aquí podemos tener 1000 conferencias y morirnos, y solo Dios sabe si realmente estamos en la fe o no. La fe sin obras está muerta. Y la fe, la muestra, la obra más grande de que realmente, hermanas, estamos en la fe, es que nos amemos las unas a las otras y que nos perdonemos nuestras faltas, pero de verdad perdonarnos. No decir, sí, yo ya perdoné a mi hermana, y luego cuando la vuelva a ver otra así, ay, es que esa hermana no entiende. Pues no entiende, igual que tú, igual que yo. No entiendes, yo tampoco entiendo. Y el Señor nos sigue mostrando su bondad. ¿Por qué entonces nosotras no? Yo espero, hermanas, que en esta conferencia el Señor nos haya hablado de la manera que Él nos quiere hablar, porque realmente está Él muy interesado, hermanas, en que nosotras verdaderamente, hermanas,
seamos testimonios como esa mujer adúltera y prostituta, de la cual yo sé que el Señor no se va a avergonzar el día que la llame delante de todos nosotros. Cuando estemos en el reino del Señor y la llame, y vamos a saber quién fue esa mujer. Y Él no se avergüenza, hermanas, de ellas, porque ella no se avergonzó de llamar al Señor Jesús su Dios. No lo dijo con palabras, pero lo demostró con hechos. Entonces nosotras, hermanas, debemos también ser un testimonio vivo de que el Señor Jesús realmente nos ha cambiado y que realmente nos ha transformado y renovado. Y perdonar y amarnos y volver a perdonar todas las veces del mundo son necesarias. Y pedir perdón, hermanas, también es necesario. También es necesario. Aunque te equivoques 1000 veces, pues 1000 veces hay que pedir perdón. Y aunque te ofendan 1000 veces y te piden perdón, pues 1000 veces perdonas. No, pero es que me pidió 1000 veces y sigue haciendo lo mismo, tú también a Cristo y te perdona. Tú también a Cristo y te perdona. Así que lo que tenemos que hacer, hermanas, es realmente cultivar el carácter de nuestro Señor Jesucristo para mostrar que somos sus hijas. En esta noche, mis hermanas, les voy a pedir que se pongan de pie y mientras cantamos esta alabanza para terminar el servicio del día de hoy, hermanas,